Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios realmente siga haciendo su obra y cumpliendo su propósito en cada uno de nosotros. Realmente el Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Realmente podemos confiar en Él, podemos confiar en su amor, podemos confiar en su gracia, podemos confiar en su fidelidad, porque Él nunca nos falla. Así que en esta mañana yo quiero invitarlos primero a darle las gracias a Dios por esta alabanza tan hermosa que hemos tenido, por este tiempo en el cual hemos podido expresar nuestra gratitud al Señor, hemos podido expresar que Dios es absolutamente todo para nosotros y que realmente Él tiene el control de todo. Así que quiero invitarlos en esta mañana también a orar para que Dios nos revele y nos hable durante esta mañana. Ahí donde tú estás, quiero pedirte que cierres los ojos, que inclines tu rostro para orar. Señor Dios, te agradecemos por tu fidelidad, Señor, te agradecemos por tu infinita misericordia, te agradecemos porque realmente tú tienes todo bajo control. Y aún, Señor, cuando las cosas pudieran parecer difíciles, Señor, tú estás presente y tú estás en control de todo. Hemos decidido, Señor, seguirte, hemos decidido alabarte, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mientras estábamos orando, recordé un versículo que está en Habacuc que dice que aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y dice que los labrados no den mantenimiento, aunque falten las ovejas en la manada, dice, aunque sea todo eso para que parece problema, dice, con todo yo me gozaré y me alegraré en el Dios de mi salvación. Así que yo te animo que ante las circunstancias que puedas estar pasando, tú te alegres y te regocijes y te goces en el Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así que vamos a gozarnos en esta mañana. Y quiero pedirte que hoy en la mañana me puedas acompañar al libro de Filipenses. Vamos a estudiar un pasaje del libro de Filipenses y vamos a saltar a otro pasaje del libro de Romanos. Son dos pasajes que escribe el apóstol Pablo súper interesantes y vamos a ver la relación que guardan el uno con el otro y vamos a ver cómo Dios quiere transformarnos a cada uno de nosotros. Así que yo quiero que ahí donde estás abras tu Biblia en el libro de Filipenses, en el capítulo 1, en el versículo 3. Yo recuerdo haber tocado esto en algún tiempo de sustento porque realmente fue algo que tocó mi corazón, pero quería expandirlo un poquito más y poder aterrizarlo un poco más. Dice el versículo 3: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, porque vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día, hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Así que mientras estamos leyendo esto, podemos ver al apóstol Pablo que está hablando de los filipenses. Un poco para poder entrar en contexto, Filipo, la ciudad de Filipo, era una ciudad a la cual llegó el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo no la tuvo fácil en Filipo. Lo primero que hizo, una de las primeras cosas que pasó en Filipo, mientras el apóstol Pablo estaba ahí, dice la palabra de Dios, que él estaba caminando por una plaza, por un lugar, y había una persona, una joven que estaba sometida a esclavitud, pero no solamente una esclavitud física, sino una esclavitud espiritual. Tenía un espíritu que la poseía y ella tenía un don del enemigo, una cosa así que el enemigo había puesto, un espíritu inmundo que lo que hacía era que ella genere adivinación y le daba ganancias a las personas que eran sus dueños. Ella era una esclava. Y dice que Pablo pasó por ahí y reprendió al espíritu inmundo, y en ese momento esa muchacha quedó libre del espíritu inmundo. Obviamente los dueños de la muchacha quedaron pues súper enojados, metieron a Pablo en la cárcel, y estando Pablo en la cárcel, él empieza a orar, empieza a alabar, empieza a buscar a Dios, y de pronto hay un terremoto tremendo, se abren las puertas, se abre todo, y el carcelero viene y dice: oh, ¿y ahora qué va a pasar? Se han escapado todos los presos, iba a matar, y de pronto
Pablo le dice, no te hagas daño, porque todos estamos aquí. Y dice, wow, ¿qué hago? Yo quiero recibir esto que ustedes tienen. Y él le dice, Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo me imagino que cuando Pablo está escribiendo esta carta a los filipenses, Pablo recuerda todas estas cosas. Pablo rememora todo este tiempo que él estuvo viviendo en Filipos. Probablemente se acordaba de este carcelero, se acordaba de esta muchacha, se acordaba de toda la gente que estaba alrededor de ellos. Y él empieza a escribir esta carta con una forma súper hermosa, porque dice que doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, siempre que me acuerdo de vosotros. Yo no sé qué tanto nosotros nos acordamos el uno del otro. Y les soy honesto, yo no sé qué tanto en la semana me acuerdo de ustedes si no es por el WhatsApp de oración. O sea, si veo el WhatsApp de oración, de pronto me digo, oye, ¿verdad? Esta persona está con una necesidad de oración. Oye, esta persona está con una necesidad de oración. ¿Y cuántos de nosotros le damos gracias a Dios? Así como Pablo le daba gracias a Dios por las personas que él conocía y que él amaba. En la iglesia, el cuerpo de Dios, el cuerpo de Cristo está llamado a amarse los unos a los otros. Estamos llamados a amarnos. En esto conocerán que son mis discípulos, decía Jesús, en que os améis los unos a los otros. Y el amor tiene que ser sin fingimiento, el amor tiene que ser natural. Y el amor natural hace que yo piense en ti como tú piensas en mí, y que yo ore por ti como tú oras por mí. Así como Pablo les decía a los filipenses, dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Cada vez que Pablo se acordaba de los filipenses, le daba gracias a Dios porque realmente Pablo los amaba. Y dice después, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Y muchas veces nos olvidamos de esa parte, de poder interceder los unos por los otros. Hemos sido llamados a interceder y a orar los unos por los otros. Hemos sido llamados, no solamente los miércoles de oración. El último miércoles de oración tuvimos una reunión en la cual pudimos orar, buscar a Dios. Y no solamente pudimos orar y buscar a Dios, sino que Dios se manifestó de formas increíbles. Incluso hizo un milagro en mi vida. Les estaba contando a las personas que estaban ahí que tenía un dolor de espalda terrible, que no podía pararme, ni levantarme, ni sentarme. Estaba sufriendo terriblemente. Pero Dios puso la palabra precisa, y no solamente la palabra precisa, sino que Dios sanó mi espalda. Yo no tengo ese dolor terrible, obviamente va disminuyendo poco a poco, y yo confío en el Señor que Él va a completar esa sanidad en mí. Pero también Dios empezó a sanar mi corazón con una palabra que dio una persona a mi vida. Y Dios está dispuesto a sanar absolutamente todo, no solamente nuestra forma física, no solamente en la parte emocional. Está dispuesto a sanar nuestras relaciones, está dispuesto a sanar nuestras finanzas, está dispuesto a sanar todo lo que pasa alrededor de nosotros. Dios quiere que su obra sea cumplida completamente en tu vida y en la mía. Por lo tanto, yo te animo a que sigas realmente buscando al Señor para que Él empiece a transformarnos. Y eso me llevaba a pensar en lo que está pasando hoy en día. Yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero pareciera como que ya todo este tema de la pandemia ha ido bajando un poco la preocupación o la situación que se tenía. Yo recuerdo hace unos meses, mucha gente cercana a mí había tenido procesos de COVID, había perdido amigos, familiares, por el tema del COVID, y había un tema así muy preocupante. Todos estaban pues con todo este nerviosismo, ansiedad que generaba pues que uno empiece a cuidarse, a tratar de no exponerse y todo esto. Pero de aquí hace un par de semanas, de pronto un mes, esto como que ha ido bajando, ¿no? O sea, ya no hay la alarma que había antes, y de pronto las medidas que uno tomaba se empiezan a relajar un poco. Yo no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado más de una vez que he estado saliendo a hacer alguna gestión o a hacer alguna compra, y de pronto en medio del camino me di cuenta que no tenía mascarilla y que de pronto tuve que regresar rápidamente a mi casa para poder ponerme la mascarilla, o de pronto tenía una mascarilla de repuesto en el auto y me la puse. Pero nos empezamos a relajar en algunas cosas. Esta pandemia nos ha servido para poder desaprender cosas, aprender nuevas cosas
y reaprender cosas que nos habían enseñado cuando aún éramos pequeños. Por ejemplo, el lavarse las manos por 20 segundos. Yo no sé cuántos de ustedes se lavaban las manos cada vez que regresaban de la calle. Yo creo que nunca, y si me las lavaba era meto las manos en el agua y las saco y me seco y listo. Pero todo este tema de la pandemia ha generado que cada uno de nosotros empiece a transformar sus hábitos para poder, digamos, contrarrestar o poder evitar todo este tema del virus. Así como hemos pasado todo este tiempo de la pandemia, en nuestra vida espiritual pasan muchas cosas parecidas. En nuestra vida espiritual, día a día, vamos y tenemos que hacer cosas y tenemos que aprender cosas y reaprender cosas. ¿Por qué? Porque cuando hemos venido al Señor Jesús, hemos venido cargados, hemos venido trabajados, hemos venido con muchas cargas, con nuestros pecados y todo. Y hemos dejado todo eso a los pies de Jesús. Pero también hemos venido con cosas que han ido trabajándose a nivel de nuestros pensamientos. Hemos venido con ideas preconcebidas, algunos de una forma muy liberal, algunos de una forma ultra conservadora, otros ni tanto ni muy conservadora ni muy liberal, sino una mezcla de todo. Y muchas de esas cosas que han venido y se han implantado en nuestra mente son aquellas cosas que Dios quiere ir trabajando en nosotros a través de su Espíritu Santo. Somos personas en proceso. Somos personas que estamos en proceso. El apóstol Pablo decía, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, prosigo al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. El apóstol Pablo conocía y estaba totalmente convencido y entendía que era una persona en proceso. Y tú y yo somos personas en procesos. Somos personas que aún estamos trabajando el uno con el otro. Somos personas que, como decía Pastor Agustín, hierro con hierro se aguza. Somos personas que aún estamos en formación. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso, porque estamos caminando hacia la perfección en Cristo Jesús, porque estamos andando y porque no somos perfectos, porque tenemos múltiples fallas. Porque todos los días fallamos a Dios y fallamos al prójimo. Pero lo que Dios nos dice es que nos acerquemos siempre confiadamente al trono de su gracia para poder encontrar ese socorro oportuno. El apóstol Pablo continúa diciendo en el libro de Filipenses, en el versículo 6, dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como les decía, somos personas en proceso. Somos personas que estamos aún andando. Somos personas que todavía estamos con muchas cosas, como les decía, que vienen de pronto de nuestras ideas preconcebidas o de la forma como hemos sido criados. Pero dice que estaba el apóstol Pablo totalmente persuadido que el que comenzó la buena obra, que el Señor Jesús que entró en tu corazón y en mi corazón, Él iba a completar la obra a través del Espíritu Santo que mora y que habita en ti, porque tú y yo somos templo del Espíritu Santo y ese Espíritu Santo habita en tu vida como habita en mi vida. Si tú has recibido al Señor Jesús, tú le has abierto las puertas de tu corazón y le has permitido que Él reine y se ponga en el trono de tu corazón, entonces el Espíritu Santo mora en tu cuerpo. ¿No sabes que somos templo del Espíritu Santo? Porque realmente el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces el apóstol Pablo estaba persuadido de eso. Estaba persuadido que aquellas personas que vivían en Filipos, esos filipenses, esta iglesia que él tanto amaba, estaba persuadido de que aquel que comenzó la buena obra iba a perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Era un proceso, era algo gradual, era algo que ellos tenían que ir buscando también a través de la búsqueda y de realmente estar en constante comunión con el Señor. No hay forma en la cual nosotros podamos ser perfeccionados por el Espíritu Santo si es que nosotros no rendimos cada área de nuestra vida al Señor.
Y esa es la parte difícil, rendir nuestra vida al Señor. Rendir áreas en nuestra vida que queremos mantener. Rendir áreas de nuestra vida que aún nos es muy complicado dejar y soltar. ¿Por qué? Porque queremos ser dueños de eso. Pero el Señor nos dice que nos bastemos de su gracia porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Tenemos que aprender a entregar. Tenemos que aprender a soltar. Tenemos que aprender a dejarnos completamente, totalmente ante el Señor. Tenemos que aprender a darle a Él el primer lugar en nuestra vida. Pablo estaba persuadido de eso. Pablo estaba totalmente convencido de que lo que iban a hacer los filipenses, lo que iban a llegar a ser, era la obra perfecta del Señor en sus vidas. ¿Por qué? Porque dice que el que comenzó en ellos la buena obra iba a ser fiel en completarla. Y la fidelidad de Dios es una fidelidad real y absoluta. La fidelidad de Dios es una fidelidad que no falla. La fidelidad de Dios es nueva cada mañana. Él realmente busca tener esa comunión contigo y conmigo cada día. Él es fiel. Él no falla. Y realmente tenemos que entender eso. Pablo estaba convencido totalmente de esto de acá. Y la pregunta que yo me hago hoy es si Pablo estaba convencido, estaba persuadido que el que comenzó la obra en los filipenses iba a completarla. ¿Qué tanto estamos nosotros convencidos que el que comenzó la buena obra en nosotros va a ser fiel en completarla? Cuando Pablo escribe este mensaje a los filipenses, que hoy en día vuelve a resonar en nuestros oídos, dice, y escuchamos que dice: estoy persuadido que el que comenzó la buena obra será fiel en completarla. Yo hago esa pregunta a mí mismo y me pregunto, ¿yo estoy convencido realmente que aquel que es fiel, aquel que es justo, aquel que es bueno, aquel que realmente me ama, va a ser fiel en completar esa obra que Él empezó en mi vida? A veces nosotros no estamos convencidos de eso. A veces dudamos. A veces vemos las circunstancias y vemos todo lo que pasa alrededor de nosotros y decimos, ¿realmente Dios está obrando en mi vida? El Señor es fiel en completar y será fiel en completar esa obra. Pero tú tienes que ser el primer convencido de que Él va a completar esa obra en tu vida. Cuando estuve analizando esta porción de Filipenses y venía esta palabra que dice, pues, que estaba persuadido Pablo de esto, yo decía, pero persuadido, ¿cómo es estar persuadido? Él estaba absolutamente convencido que Dios iba a perfeccionar la obra que Él empezó en nosotros. Y estaba tan convencido de eso y tan persuadido de eso, que la misma palabra, que la misma raíz de la palabra, estar persuadido, Él la repite o la vuelve a escribir en Romanos. Recordemos que Filipenses y Romanos fueron escritos en prisiones, fueron escritos en momentos en los cuales Pablo estaba con situaciones bastante complicadas y difíciles. Y Pablo les dice a los romanos, en Romanos 8, versículo 38, dice, por lo cual estoy seguro. La palabra seguro es la misma raíz de la palabra persuadido. Estaba completamente seguro. Él tenía la seguridad, primero, de que no había nada que pudiera separarnos del amor de Dios. Pero con esa misma seguridad, él podía decir que el que comenzó la buena obra en los filipenses y en ti y en mí, iba a ser fiel en completarla. Y dice Pablo en Romanos 8:38, dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muchas veces es mucho más
fácil poder creer eso. ¿Por qué? Porque es algo más natural. Tú y yo creemos y estamos convencidos porque hemos conocido al Señor y porque sabemos que Dios tiene todo el poder y porque sabemos que Dios nos ama. Dice, porque estoy convencido, dice, por lo cual estoy seguro, estoy convencido, estoy persuadido de que absolutamente nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada que haya sido creado nos va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No hay nada que a ti y a mí nos pueda separar de ese amor precioso de Cristo Jesús. Tú lo crees, yo lo creo, pero con esa misma fuerza, con esa misma persuasión, con eso mismo, el apóstol Pablo dice a los filipenses, estoy convencido, estoy persuadido de que el que comenzó la buena obra en ustedes, que el que comenzó la buena obra en ti, el que comenzó la buena obra en mí, será fiel en completarla hasta el día de Jesucristo. Yo no sé tú, pero muchas veces yo me he quedado pensando en que realmente si lo que estoy pasando y en el sitio donde estoy, realmente es el sitio donde Dios me quiere, o si de pronto estoy en un lugar o en una posición en la cual Dios no me habla o Dios no me escucha. A veces pasamos, como decía, desiertos en los cuales sentimos como que estamos solos, estamos en soledad. Y es en esos momentos en los cuales el Señor quiere empezar a trabajar nuestra fe, porque Él quiere que tú y yo estemos persuadidos, convencidos que estamos en un proceso. Y este proceso lo guía Él. Pero hay una parte que tú y yo tenemos que trabajar, y es estar en constante comunión con el Señor. Es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Es realmente escudriñar las Escrituras. Lámpara es a mis pies tu palabra, decía el salmista, y lumbrera mi camino. Somos transformados por medio de esa palabra, por medio de la renovación de nuestra mente. Porque Jesucristo vino a este mundo no solamente para salvarnos, sino para transformarnos día a día. Y como decía Pablo, el que comenzó la buena obra en nosotros, el que comenzó la buena obra en ti y en mí, Él va a ser fiel en completarla. Así que en esta mañana yo te animo a que realmente tú puedas buscar al Señor en este tiempo. Y yo sé que muchas veces hemos dudado y hemos sentido que estamos acá de paso, pero que no tenemos un sentido para nuestra vida. Muchas veces hemos sentido que no sabemos qué va a pasar con nosotros, qué vamos a hacer, ni nada por el estilo. Y realmente lo que Dios quiere decirte hoy, en esta mañana, es que Él tiene un plan y un propósito para tu vida. Y Él empezó una buena obra en ti. Él empezó una buena obra el día que tú recibiste al Señor Jesús. Ese día de salvación, Él empezó esa buena obra en ti. Y si esa buena obra está haciendo, o tú sientes que ha parado, tú sientes que ha cesado, el Señor te dice que Él es fiel para completarla. Tenemos que buscar realmente, llevar nuestro corazón delante de Él, poner toda nuestra vida y nuestra confianza en nuestro Dios y realmente buscar en su palabra esa transformación que Él quiere para con nosotros. Si tú nunca has conocido acerca de este Jesús que dijo que Él va a hacer una obra que va a completar en tu vida, yo quiero hablarte de ese Jesús. Ese Jesús que vino a este mundo hace 2000 años, que nació en un pesebre y que pronto vamos a celebrar Navidad con todo lo que involucra todo esto. Pero muchas veces olvidamos el sentido de ese nacimiento. Jesús nació con un propósito y fue morir en la cruz. Si tú no conoces a ese Jesús y siempre has conocido al Jesús del nacimiento, yo quiero contarte que Jesús dio su vida por ti y por mí. Jesús dio su vida para poder empezar una buena obra en ti y perfeccionarla. Ese Jesús es el que hoy día está llamando la puerta de tu corazón. Y si tú ya conoces a Jesús, pero has sentido que
durante mucho tiempo las cosas no andan como deberían andar o como tú crees que deberían andar y sientes que tienes una especie de vacío o una sensación de no sabes a dónde ir o sientes que las cosas están marchando de una manera que tú no esperas, yo te digo que confíes en el Señor, porque Él es fiel a su palabra y porque realmente Él va a perfeccionar la obra en tu vida. Pero Él demanda que tú lo busques con un corazón sincero. Él demanda que tú te humilles ante Él. Él demanda que tú realmente pongas tu corazón contrito y humillado delante de Él, porque Él nunca lo va a rechazar. Vamos a orar en esta mañana. Señor Dios, yo quiero darte las gracias por este tiempo, Señor, en el cual hemos podido estar, Señor, en tu presencia. Te doy las gracias, Señor, porque realmente tú, Señor, que empezaste la buena obra en nosotros, vas a ser fiel en completarla. Yo quiero pedirte hoy, Señor, por cada una de las personas, Señor, que están, Señor, viendo este video, por cada una de las personas que también están en la iglesia, Señor, por cada uno de nuestros hermanos, hermanas, de nuestras familias, Señor. Así como el apóstol Pablo decía que él te daba gracias, Señor, por cada uno de los filipenses, Señor. Hoy quiero darte gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor. Yo quiero pedirte, Señor, que tú los llenes de tu Espíritu Santo, que tú los llenes, Señor, completamente, Señor. Yo me gozo, Señor, y me alegro por la obra que tú estás haciendo en ellos. Yo quiero pedirte en el nombre de Jesús que tú sigas trabajando y que ellos crean y estén convencidos que tú, Señor, que empezaste la buena obra en ellos, vas a ser fiel en completarla. Señor, tú desarrollas, Señor, sigue desarrollando esa fe para poder creer que tú tienes todo bajo control y que tú, Señor, eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y no hay nada que esté fuera de tu control. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios realmente siga haciéndonos crecer en Él y que siga dándonos esa fe, esa fortaleza que necesitamos para poder seguir adelante. Que el Señor los bendiga. No se olviden que de las reuniones que tenemos programadas han salido en el video, así que por favor no se olviden de eso, no se olviden de dar los diezmos y las ofrendas que son para la extensión del reino y sus oraciones por toda la iglesia. Así como Pablo, cada vez que me acuerdo de ustedes, le doy gracias a Dios por ustedes. Así que Dios los bendiga y los guarde en el nombre de Jesús. Amén.